bien, vamos con una nueva entrevista, nos acompaña. Está aquí con nosotros en el estudio la doctora María Elena Portocarrero, ella es decana del Colegio de Abogados de Lima y le damos la más cordial bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. En principio decir que pues esta es una nueva gestión, acaba de ser nombrada la doctora y debemos recalcar que en 213 años de creación del Colegio de Abogados de Lima, hay que decirlo, es la cuarta mujer en asumir ese cargo, por lo cual me imagino hay mucha alegría, pero también mucha expectativa. Bueno, efectivamente, en 213 años somos la cuarta decana en asumir la gestión. Tenemos grandes proyectos, siempre decimos de que el abogado, es cierto, el Colegio de Abogados va a velar por el abogado, va a velar por su formación, por los requerimientos de él, pero también en nuestra función de defensores de la paz social, nosotros tenemos que ir de cara a la sociedad y ver lo que acontece, ver cuáles son los puntos en donde hace presencia o hace falta la presencia de un abogado. Y es ahí donde también tenemos grandes proyectos. Por supuesto, y empecemos por allí justamente, coyuntura, porque lo que usted dice es cierto, es importante, hay que mirar la realidad, ver dónde están los problemas, qué es lo que también espera la población, y sabemos que el Colegio de Abogados de Lima plantea una alerta nacional, plantean incluso medidas preventivas cuando hablamos de casos de violación, y se va a presentar un proyecto al Congreso. ¿En qué va a consistir ese proyecto? Nosotros estamos sosteniendo que debe darse una alerta nacional. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos lo que es la ley Brunito, la alerta Amber, pero creemos que es muy importante crear conciencia en la sociedad, no solamente de lo importante que es la prevención en estos casos, sino también el rol que cumplen los medios de comunicación es trascendental. Sí, claro que sí. En este caso, por ejemplo, lamentable de esta menor, Jimena, hemos visto de que ella estaba a pocas cuadras, a pocas calles, y que estuvo mucho tiempo antes de ese desenlace fatal. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si se hubiese hecho masivo, el primero, la atención inmediata, es decir, que se aplique y que se aplique la norma, el conocimiento de la ley, porque no solo es sensibilizar al ciudadano, sino que en principio la autoridad conozca, ¿no?, qué leyes nos protegen. Así es, efectivamente, y en muchos casos se da que la autoridad dice, no, tiene que esperar 24 horas, y ya no se espera 24 horas, debe de hacerse de inmediato. Claro, eso ya pasó. Ahora, si se hace de inmediato y a la vez participan los medios de comunicación, dando, por ejemplo, una franja no solo la o una policía. alerta, no solo a la policía, para informar a la sociedad de que existe este gran peligro contra este menor, y a su vez se dé una campaña de sensibilización a la sociedad de que nosotros, como parte de esa sociedad, cumplimos un rol de garantes. Nosotros, los ciudadanos, somos garantes sociales y tenemos la responsabilidad de apoyar justamente a buscar o identificar esto, estar alertas en la sociedad. Sabemos que se ha perdido un menor, entonces como ciudadanos tenemos que estar alertas, tener el ojo y observar si es que este menor, por ejemplo, está en nuestro entorno y dar parte de la autoridad de inmediato. Si no se sabe en donde nos colaboran los medios de comunicación, ¿cómo vamos a poder ayudar? Esta propuesta aún no ha sido presentada al Congreso, imagino que se está trabajando. ¿Con qué instituciones, por ejemplo, se está validando? Nosotros tenemos dentro del Colegio de Abogados la Dirección de Comisiones y Consultas, en donde está trabajando esta propuesta. Sin embargo, estamos en coordinación, hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Justicia, tenemos trabajos, estamos trabajando un proyecto con las municipalidades, queremos iniciar un plan piloto, específicamente se ha hablado con la municipalidad, por ejemplo, de Pueblo Libre, a fin de que se efectúen planes pilotos de prevención, en donde en coordinación con la policía y las municipalidades podamos nosotros como abogados difundir, por ejemplo, en los colegios, en los centros de salud, lo que es la prevención, informar no solamente a los profesores, a los padres de familia, sino al alumnado, lo que significa bullying, muchas veces inclusive lo que es violencia familiar. La mujer muchas veces no sabe que es violentada psicológicamente, porque ya dentro de la cultura estamos internalizando que una palabra soez o una palabra a decibeles diferentes de los adecuados es parte de la comunicación. Sin embargo, la mujer está siendo sometida, por ejemplo, a una violencia psicológica y no lo sabe. Claro, hay diferentes grados de violencia, tipos de violencia, hay que tener ese conocimiento. Qué bueno que haya el respaldo de la Municipalidad de Pueblo Libre en principio para hacer este plan piloto, pero ojalá que presten atención muchos, todos los demás distritos, porque estamos a puertas también de elecciones regionales y municipales, y hay que comunicar lo siguiente. San Juan del Lurigancho, por ejemplo, es el distrito con más casos de feminicidios en Lima, y esto se ha visibilizado justamente por el caso de la niña Jimena. Así es. En este caso, por ejemplo, estos indicadores ya nos dan a entender que se debe de ponerse mucho énfasis en la campaña de prevención.
prevención, siempre lo digo, prevención antes de represión. La represión es importante, se debe de dar una represión para que sirva no solamente de sanción directa a aquella persona que ha cometido este hecho reprochable, sino también para prevenir a la sociedad de que no se cometan estas conductas. Sin embargo, la prevención es aún mayor. Entonces estamos viendo de que debe de trabajarse mucho en este distrito con el Ministerio de Educación, porque la educación es fundamental, con el Ministerio del Interior, para implementar mecanismos, estos son costos, que se adecúen y que den resguardo y que se tenga profesionales capacitados que trabajen en el sector este tema. Con el Ministerio de Educación, con los colegios profesionales. Los colegios profesionales se deben de sumar a esta campaña. Nosotros como Colegio de Abogados de Lima decimos presente. Nuestra función está relacionada a las leyes, entonces como abogados vamos a difundir la ley y mediante los defensores sociales que tiene el Colegio de Abogados de Lima también damos un apoyo legal a estas familias, a estas madres, a estos núcleos familiares. Los demás colegios profesionales también tienen esa responsabilidad social. El colegio de psicólogos, diferentes colegios, ¿no? Ahora, muchos abogados comparten, tienen este compromiso social, otros profesionales hacen lo propio también, pero ¿qué pasa cuando la ley no respalda a estas familias que son víctimas de abusos, de agresiones, incluso de la violencia en su caso más extremo, de feminicidios? La ley está dada. Tenemos, por ejemplo, la ley de prevención, la ley 2336-4, me parece que es contra la violencia familiar. Esta ley sostiene de que se debe de dar primero una atención célere, adecuada, porque una persona que va a denunciar, por ejemplo, el robo de un auto es diferente a otra persona que va a denunciar que ha sido víctima de golpes. Por supuesto, de un daño personal. De un daño personal. Entonces, el tratamiento, la capacitación de este personal policial, de esa autoridad, debe de ser adecuada para poder resolver y apoyar emocionalmente a esta mujer que ha sido vulnerada. De lo contrario, la mujer no va a ir y se va a callar, porque si va a recibir un trato igual a aquel que recibió de su agresor, ya no va a ir, no va a acudir. Entonces, se debe de capacitar. Luego, hay un tema multisectorial. La ley 3364 señala de que tanto el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer cumplen roles importantes. Entonces, tenemos el marco legislativo, lo que falta es la aplicación y la implementación adecuada de esta ley. En el 2017 hubo 121 casos de feminicidios y 247 tentativas, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la verdad que hay que decir que, claro, tenemos que responder de inmediato y sin duda, esperemos va a ser un buen precedente que sea una mujer la que esté a cargo del Colegio de Abogados de Lima y que atienda justamente este tipo de agenda. Yo te lo agradezco en el ejercicio profesional. Siempre he estado identificada con esta, y como madre perteneciente a un núcleo familiar, ¿no? El rechazo y repudio que se da particularmente a estos hechos, ¿no? Entonces, el Colegio de Abogados, como te decía, sí asume, quiere, tiene la obligación de asumir un rol protagónico dentro de los marcos de acción en el que tenemos, que es resolver en el plano de asesoría legal, apoyar en el plano de comunidad como lo hacemos con las defensorías sociales, con el área de derechos humanos. No, y abogados moviéndose por diferentes distritos, ¿no? Como te digo, tenemos un plan piloto que estamos ejecutando ahora con esta municipalidad. Esperamos llegar a las demás municipalidades mediante la Dirección de Extensión Gremial para ejecutar estos actos de prevención que tenemos en medio de esta violencia social que deriva, en algún momento lo hemos conversado también, de un problema de salud mental nacional que debe ser atendido. Habla usted también, y bueno, lo mencionó hace algunos minutos, ¿no? Lo importante que es la prevención social antes que la represión, pero incluso ha hablado además sobre el trabajo que hay que hacer en valores. ¿No? Familias con valores, y claro, eso es algo que no escuchamos por primera vez, lo hemos escuchado de diferentes ámbitos, es un mensaje a cargo de distintas instituciones. ¿Cómo promover valores al interior de familias? Y muchas veces es al interior de las familias donde suceden estos hechos de violencia sexual y no sexual. Nosotros tenemos los datos estadísticos en donde se nos señala de que tanto la violencia física, psicológica y sexual, los mayores indicadores son dentro del núcleo familiar. ¿Cómo ingresa el Estado al núcleo familiar? Exacto. Mediante la educación, mediante los colegios, mediante las municipalidades, mediante las campañas de salud que se hacen en los sectores, mediante la autoridad policial. Hay sistemas. Ahora, ¿cómo ingresar al domicilio en donde existe una persona
que violenta al núcleo familiar. ¿Cómo detectarlo? Yo recuerdo hace poco un plan muy interesante en la policía en donde se acudía, por ejemplo, a los centros escolares y hacían como un montaje, una puesta en escena en donde se ganaban la confianza de los menores y luego significaban un drama. Y uno podía ver en la cara de esos niños cuáles habían sido víctimas de violencia, porque los niños al ver ese drama, ese significado, se sentían identificados. Sí. Y es ahí donde ingresaba miembros de la fiscalía y de la policía, tomaban al menor y lo llevaban a un lado a preguntarle por qué se sentía así. Y es ahí donde se identificaba, por ejemplo, qué menores habían sido violentados. Entonces, el colegio es un punto muy importante. La educación es fundamental y la participación del educador en el joven, no solamente para enseñarle la clase, sino para saber cómo se desarrolla psicológicamente, es muy importante. ¿Cuál es la postura que tiene el Colegio de Abogados de Lima en temas referentes, por ejemplo, a la pena de muerte, que es algo que se ha estado discutiendo entre muchos ciudadanos, entre muchos peruanos, lamentablemente, cuando vienen casos tan dramáticos como el de la niña Jimena o esta otra niña de 9 años que fue embarazada por su padre? Yo te puedo hablar a título personal y bueno, a título gremial también, ¿no? Como mujer yo me identifico plenamente con este dolor que puede sentir una madre a esta experiencia tan reprochable, ¿no? Como miembro de la ciudadanía también. Ahora, como parte de un colegio gremial, debo decirte que la óptica, si bien es cierto, es de identidad completa con la tristeza y el dolor y el sufrimiento de estas familias, porque no es el único caso, tenemos muchos Brunitos y muchas Jimenas en el país, ¿no? Entonces, es una identificación y una solidaridad completa. Pero siendo personas de leyes, nosotros tenemos que analizar si efectivamente la pena de muerte va a ser la respuesta para evitar el aumento o que se mantenga esta cifra. Por supuesto. A nivel mundial se ha establecido que la pena de muerte no disuade al agresor. El agresor tiene un problema de salud mental. En ese sentido, si no se atiende este problema de salud mental, muchas veces el agresor ha sido en su momento víctima. Agredido también. O también agredido. Entonces hay que resolver este problema. La pena de muerte no lo va a solucionar. Es más, si nos vamos un poco más ya al plano legal propiamente dicho y de derecho internacional, nosotros somos parte de un tratado y estamos sometidos a los lineamientos que este tratado nos da. Entonces, mediante estos tratados internacionales no es de inmediato. En el caso que nosotros no consideramos muy adecuado, que nos vayamos a desligar o a renunciar a los lineamientos de este tratado, no es de inmediato la resuelta. Y por otro lado, la pena de muerte no va a solucionar el problema de la criminalidad. Y le agradecemos que lo comunique porque, claro, hechos tan dramáticos, repetimos, casos indignantes que nos frustran como población, en el caso de la niña Jimena y otros muchos, porque el día de hoy nada más hemos amanecido con un nuevo caso de feminicidio, hay que decirlo, tienen que llevarnos a una reflexión profunda, tienen que llevarnos a una reflexión además con un conocimiento y con una base sólida de información. Así es. El problema de violencia contra la mujer, el problema de feminicidio, nosotros hacemos memoria pues de la marcha Ni Una Menos. Sí, claro que sí. Usted además tiene experiencia justamente luchando contra la violencia hacia la mujer. Entonces, nosotros decíamos ya, esta marcha es la respuesta de la sociedad a estos hechos de violencia. ¿Qué pasa con esa marcha, por ejemplo? La mujer se sintió respaldada. Aquella mujer violentada dijo, la sociedad me va a respaldar, me va a escuchar. Y las mujeres comenzaron a alzar la voz. Estas mujeres que callaron dijeron, voy a alzar la voz porque existe la sociedad que me está diciendo, sí me va a acoger. Sin embargo, alzaban la voz el agresor del núcleo familiar, las violentaba. ¿Y qué pasaba? El plano legal y el procedimiento lamentablemente no estaba adecuado. De la mano. Exacto, no iba de la mano a la respuesta que la mujer daba y a este respaldo que la sociedad también respaldaba, ¿no? Y lamentablemente al principio muchos de los hechos de violencia contra la mujer se fueron archivando por el tema del el término probatorio. Los exámenes médicos no llegaban en su oportunidad, no se aplicaban de una manera directa las garantías, es decir, lamentablemente esto no sucedía. Vuelvo. Otro tema muy importante también es el trabajo, si me das... Sí, por favor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros señalamos que el Ministerio de Trabajo también cumple un rol importante, hay dos puntos a analizar con respecto a la mujer violentada y el trabajo. La mujer violentada psicológicamente está menoscabada. Un tema para que ella recupere esta autoestima es que se sienta
generadora de recursos. Muchas mujeres violentadas no alzan la voz porque dicen, si yo reclamo y voy largo, me voy de la casa o me retiro del ¿Cómo núcleo, vivo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Cómo vivo y cómo viven mis hijos? El trabajo para esta mujer violentada sirve no solamente como una revalorización y como una autoestima y como un respaldo personal, sino le sirve como un mecanismo y un medio de ingreso para que esta mujer pueda resolver y pueda romper esta cadena. Claro que sí. Ojo, ahora, también los estudios nos indican lo siguiente, hay que romper con ese círculo de violencia para que haya continuidad en ese trabajo, ¿no? Una Para de que las esa maneras, mujer violentada lamentablemente no regrese a ese círculo. Ese es que es uno de los puntos. Sí. Uno de los puntos es tener dónde ir y tener con qué sustentarse. Sí. Entonces, tener dónde ir, pueden haber hogares que temporalmente le den refugio. O más albergues, ¿no? O más albergues, Que se pero que es necesitan. temporal. Esta mujer tiene que autogenerar ingresos. Y esto es con trabajo, ¿no? Muy bien. Así que el trabajo sí es fundamental. Y el Colegio de Abogados, en la medida de sus funciones, está participando en estas labores de difusión y de apoyo. ¿No? Y a la sabemos mujer además que violentada. tienen muchos otros temas en agenda. Ojalá Así podamos es. conversar nuevamente para hablar de algo tan importante como la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, le agradecemos muchísimo su visita. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Hemos conversado con la doctora María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima.